Bien, chicos, vamos a continuar explicando un poco el apunte número 2, que habla sobre educación y sociedad, orden social e instituciones de encierro. Como veníamos explicando un poco en el apunte número 1, la nueva idea de sociedad que surge a la edad contemporánea va a estar también fundamentada desde lo teórico, ¿sí? Voy a compartir el apunte. Va a estar acompañada, les decía, desde lo teórico, va a estar fundamentada esta nueva idea de sociedad que se da en el mundo occidental eh, a través digamos, de las diferentes instituciones. Entonces, esta idea, esta nueva matriz ideológica que va a determinar una nueva condición de sujeto, va a ser analizada también por diferentes autores. Esta primera parte analiza a Foucault, que quizás lo han escuchado en alguna otra oportunidad. Es digamos, un pensador que va a ver y analizar el análisis genealógico, va a realizar un análisis genealógico de las instituciones, ¿sí? Va a entender un poco el origen, va a tratar, ¿sí?, de indagar sobre ese origen, de por qué se da en un momento y no en otro, y a qué responden, ¿sí?, las instituciones que él llama instituciones de encierro. En esta nueva matriz ideológica se piensan instituciones para ordenar la vida de los sujetos. Estamos hablando del siglo XIX, ¿sí?, porque después a lo largo del siglo XX van a ir cambiando algunas cuestiones vinculadas a la conquista de derechos, ¿sí? La nueva matriz ideológica va a traer el principio de igualdad. Todos somos iguales ahora. Entonces, no va a haber esclavitud, ya no hay nobleza, ya no hay grupos privilegiados. Somos todos iguales y ese va a ser el principio jurídico que nos va a ordenar. Pero a la vez aparecen divisiones que tienen que ver con lo económico. Divisiones sociales vinculadas a la economía del sujeto. Clase media, clase alta, clase baja, vinculadas a una nueva matriz ideológica, más bien matriz económica, llamada capitalismo. El capitalismo industrial que nace desde lo económico, como una revolución desde lo económico, podemos decir, si bien ya venía el capitalismo, adquiere una nueva forma en donde la sociedad va a dividirse según el ingreso económico, clase media, clase alta, clase baja. Eso en otras edades no existía, porque había otros ordenamientos, campesinos, esclavos, y eso continuaba hasta que moría. Ahora ya no existe más eso, si somos todos iguales, no hay más esclavitud legalmente hablando. ¿Sí? En nuestro país, en 1813, se termina la esclavitud legalmente, ¿sí?, a través de la libertad de vientre, que va a ser una de las medidas del segundo triunvirato. Pero en particular, volviendo un poco a Foucault, él va en este proceso de hacer el análisis genealógico, se va a ubicar en el nacimiento de los estados-nación, como yo les decía hoy, nacen los países. Nace, digamos, se materializa también uno de los conceptos fundamentales del capitalismo, que es la propiedad privada. Los países son grandes propiedades privadas, ¿no?, que se legitimaron en base a la guerra, al fuego y la sangre, ¿no? O sea, los héroes de nuestra independencia son los héroes que le dieron origen a la propiedad. Y las instituciones se encargaron de idealizar un poco la idea de los héroes patrios. ¿Para qué? Para construir una idea de sujeto que sienta pertenencia al territorio. Un poco la idea de la educación en el siglo XIX era poner a los héroes patrios como ideales, ¿no? San Martín y el caballo blanco, o que Sarmiento no faltaba nunca a la escuela. Esa idea de generar estos héroes patrios apuntan a construir una idea de nacionalidad, en donde los referentes tienen que estar claros. Entonces, en este caso, los héroes patrios durante el siglo XIX y muy también en el siglo XX tenían esta cuestión de incorruptibles, idealizados. Después van a venir otras corrientes históricas que nos van a mostrar los aspectos humanos de estos personajes históricos. Pero bueno, volviendo un poco al análisis, él plantea que con este nacimiento de los estados-nación y la disolución de los estados modernos, perdón, de los estados monárquicos, y un ingreso a la economía mundial capitalista, también tengamos en cuenta que con el nacimiento de los países, las personas, los sujetos sociales que estaban previo a la delimitación
de los territorios no fueron incluidos en el ideal de sujeto. En nuestro país, en el siglo XIX, las poblaciones nativas y los gauchos fueron eliminados progresivamente, porque no representaban un ideal de sujeto a seguir. El ideal de sujeto a seguir era el europeo. ¿Qué características tenía ese sujeto que pertenecía a las repúblicas democráticas del mundo occidental que habían nacido? Bueno, eran sujetos contractuales, que llama Foucault, que principalmente estas tres categorías habla él. Los ciudadanos tenían que ser hombres, varones y blancos. Los sujetos contractuales, ¿qué quiere decir? Ciudadanos que tenían el derecho a la participación política de una manera activa en lo que es la sociedad. Hombres solamente. Varones, ahí tiene que ver una cuestión vinculada al género, ¿sí? ¿Qué es el hombre, no? Cuáles son las características que tenía el hombre, y en este caso particular también blanco, con una idea de raza muy presente todavía en el siglo XIX y muy presente en la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad ya no podemos hablar más de raza. Hay, digamos, concepciones teóricas que se construyen desde las ciencias sociales para hacernos entender por qué no es correcto hablar de raza. Porque más allá de la cuestión biológica, si se quiere, que se puede encontrar, hay una cuestión de poder que opera en las definiciones. El pensar el blanco como superior al resto va a legitimar el poder del europeo sobre el resto también, ¿sí? O sea, ¿cómo se expande la idea esta de los europeos? Y bueno, se expande planteando que el único modelo de civilización posible es el del blanco europeo. Entonces, todos los otros modelos de civilización posibles no son válidos, es por eso que se los elimina, se los desplaza, se los elimina. Y bueno, eso forma parte también de lo que es nuestra constitución de sujetos, ¿sí? O sea, lejos de haber desaparecido la población nativa, por ejemplo, del territorio nacional, quedaron tensiones que operan en la realidad actual. Grupos originarios, mapuches, diferentes grupos que en el territorio nacional operan y generan tensiones. Eso no se eliminó completamente, aunque haya sido una política del siglo XIX, ¿no? Y que en ese concepto estaba bien, en ese contexto, estaba bien porque las matrices ideológicas que operaban fundamentaban estos procesos, entonces los sujetos sociales no sentían culpa de eliminar a ese otro, porque no formaba parte de su realidad. Entonces, bajo esta matriz ideológica, el resto no va a tener validez. Es por eso que no van a sentir culpa a la hora de eliminar al gaucho o a los habitantes de los pueblos originarios. En esta nueva idea en este nuevo ordenamiento social, los sujetos contractuales, como les decía, van a tener un rol protagónico. También están los sujetos acontractuales, los que no van a poder producir riqueza, los que no van a poder adaptarse por otras cuestiones, los locos, los delincuentes. Para los locos se van a crear los manicomios, que es otra institución, como la escuela, una institución de encierro, con otro fin. La escuela es una institución de encierro temporario, o sea, lo podemos observar si lo vemos desde la óptica del encierro, analizando la dinámica. Los chicos no se pueden ir, los tienen que venir a retirar, y hay un montón de cuestiones que nos hacen entender por qué la institución escuela es una institución de encierro temporal, ¿sí? Donde los sujetos van a instruirse, porque la idea de adolescencia no existía en otras edades tampoco, y la educación como derecho menos. Entonces las instituciones también se crean para de alguna manera educar a los futuros ciudadanos que van a formar parte de la sociedad. La escuela del siglo XIX era una escuela muy, digamos, con una matriz ideológica muy clara. No se hablaba de diversidad. Si no, hubiesen tenido lugar en ese proceso los pueblos originarios y los gauchos. Sin embargo, fueron excluidos. Hoy hablamos de diversidad. La escuela en estos 200 años también cambió en cuanto a la legislación y en cuanto a su abordaje del sujeto. Y bueno, y los sujetos tutelados, perdón, y para los delincuentes, ¿qué institución se va a crear? La cárcel. La cárcel, otra institución de encierro, que al igual que la escuela, que el manicomio, van a encerrar a los sujetos con diferentes fines. En este caso, corregir las desviaciones de lo que constituyen delitos contra la propiedad. O sea, el delito también tenemos que pensarlo desde su origen social. ¿Por qué hay sujetos sociales que delinquen? Si empezamos a preguntarnos eso, nos van a salir diferentes cuestiones vinculadas a ver qué cuestiones nos determinan como sujetos, para que haya algunos sujetos sociales que delincan, si nacemos todos iguales. ¿Cuáles son esas matrices que operan y que nos determinan y nos hacen ser como somos? Ese es un desafío reflexivo
En los medios de comunicación siempre no hay espacio para esos desafíos reflexivos. Siempre vamos a escuchar, bueno, la cárcel o el castigo o qué pena, pero muy pocas veces vamos a escuchar espacios de reflexión acerca de cuál puede ser el abordaje de la realidad de los diferentes sujetos sociales, ¿no? De por qué actúan, por qué delinquen. Por lo general, en el contexto capitalista van a ser delitos contra la propiedad y van a estar penalizados con determinada cantidad de años. Y es la primera vez que se empieza el encierro como método de castigo. La cárcel también es una novedad como la escuela. En las matrices ideológicas anteriores no se enseñaba, se encerraba por otros motivos, no por una cuestión sistemática calculada en determinada cantidad de años, y sin un fin preciso, porque el fin de la revinculación o el fin de que el preso de alguna manera, la persona que está privada de su libertad, se reinserta a la sociedad de una manera activa, queda ahí medio trunco. O sea, es una institución punitiva, enfocada al castigo. No piensa alternativas para insertar ese sujeto, por eso también nos pasa a veces que escuchamos que, bueno, salió y volvió a robar. Y bueno, es hasta, sí, una condición lógica en el marco de lo que le sucede a él en esa institución, como es la cárcel, con un fin muy punitivo, muy de pena. Entonces, también es la novedad, de alguna manera la cárcel como institución. Entonces, la cárcel, la escuela, el manicomio, van a ser las instituciones que van a organizar la vida de la sociedad. Los hospitales también van a ser instituciones creadas, lugares donde nos vamos a curar. Antes no, antes estaba más descentralizado ese aspecto, o había diferentes formas de curarse, que no estaban tan vinculadas a la ciencia, ¿no? En otras edades, digo. Entonces, hay un montón de nuevos ordenamientos en donde las instituciones van a ser muy importantes para eso. Foucault nos lleva a ese análisis, ¿sí? Eh, las mujeres y los niños van a ser sujetos tutelados, no tenían ningún tipo de participación social. La mujer se constituye en esta edad contemporánea desde un ámbito doméstico y reproductivo, ¿sí? Va a estar en su casa criando los hijos, mientras el hombre trabaja, ¿sí? Y es el sustento económico de la familia, porque la familia también es una construcción de la edad contemporánea. Esto del matrimonio como contrato es una idea burguesa, ¿sí? Como contrato, ¿sí? Tenemos que firmar la nueva empresa que se constituye, ¿no? Los bienes que vamos a construir de ahora en más son en común. Entonces hay toda una idea de contrato que nace de origen de la familia nuclear que conocemos característica del mundo burgués, en contraposición a la idea de familia de otras edades, muy distinta, donde no estaba la idea del contrato, ¿sí? Pero que todavía en la matriz actual se sigue conservando, por ejemplo, el casamiento por iglesia. Esa es una representación de otra matriz que se sigue conservando, pero a la par del matrimonio civil, que es lo que hoy realmente tiene validez legal en las repúblicas democráticas, ¿no? En estos estados que se constituyen. Ya no es la matriz religiosa. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Perfecto. Eh, las ideas contractualistas, como les decía antes, toda esta nueva idea de sociedad va a estar fundamentada por filósofos y desde lo teórico van a fundamentarla, ¿sí? Estos son los filósofos contractualistas, que plantean, bueno, que los ciudadanos van a adherir a un orden, ¿sí? En pos de dejar su estado de naturaleza como un estado en donde nos regimos por las voluntades individuales, en la ausencia de una ley. Entonces, el Estado, los contractualistas, bueno, dicen, vamos a organizarnos en pos de ceder nuestros derechos, digamos, a un gobierno central, como en este caso van a ser las repúblicas democráticas, y vamos a ser ciudadanos activos en la decisión, ¿sí? Y de alguna manera eso van a plantear, esas formas de organización las van a plantear los filósofos contractualistas. ¿Mm? Tenemos que también tener en cuenta que los sujetos siempre necesitaron leyes para organizarse. Desde que nos constituimos como sociedad, los sujetos tenemos hábitos gregarios. Entonces, de alguna manera, desde que nos configuramos como sociedades estables en un espacio, desde que somos sociedades sedentarias, o sea, que nos quedamos y nos apropiamos del espacio, que desarrollamos actividades como la agricultura, la ganadería, desde que modificamos la naturaleza, empieza una concepción, digamos, particular del espacio. Empiezo a querer ese espacio y empiezo a querer otros espacios. La guerra también responde
a un mecanismo de legitimación de una idea, ¿no? Vinculada a la propiedad. Es de los humanos estas cuestiones, ¿sí? O sea, el resto de los animales que habitan en este planeta están regulados por otras cuestiones más vinculadas a lo natural. En cambio, los humanos, al tener el poder de razón, tenemos otras matices que nos llevan a pensar que todo está configurado por acciones humanas. Entonces, la guerra es un mecanismo de legitimación. ¿En torno a qué? A que yo me siento, digamos, dueño de algo. Esa de llegar a concebirme que soy dueño de algo, ese concepto de propiedad, ¿sí? También va configurando una conducta especial. ¿Mm? Entonces, bueno, el nacimiento de los estados-nación también configuran al que está fuera como la hipótesis del conflicto. O sea, el que está fuera es un probable enemigo. Entonces, esto de ser argentino, ser peruano, ser boliviano, ser chileno, bueno, también responde a veces, más allá del asado, del fútbol, del mate, y esas cuestiones culturales que nos legitiman y que nos hacen sentir parte del colectivo, lo peligroso, si se quiere, es configurar al otro como un posible enemigo, a ese otro como distinto a mí, ¿sí? Pero entendamos que son todas configuraciones ideológicas, meramente las que nos hacen ser distintos, ¿no? Eh, las mujeres van a ir conquistando derechos a lo largo del siglo XX. Las mujeres van a votar en Argentina a partir de la ley 13.010, en 1947, en el marco de un gobierno peronista, en el marco de una concepción también política distinta. Si bien Argentina no va a ser el primer país donde las mujeres votan, digamos, ese momento va a significar para este ordenamiento una ruptura. Se va a debatir mucho si las mujeres tenían que votar o tenían que seguir en el ámbito doméstico. ¿Cómo una mujer va a tener participación política? O sea, estaba configurada desde el ámbito reproductivo y doméstico. Entonces, en ese momento va a haber muchísimos debates en relación acerca de si la mujer tenía que participar o no en las decisiones políticas. Y bueno, nuestro país se materializa en 1947, ¿sí? Y con respecto a los niños también, como sujetos tutelados, en otras edades no existía la idea de niño. No se lo recortaba de su condición de sujeto y se lo educaba y se lo cuidaba y se lo protegía de una manera particular. Era un sujeto más, era uno más. En la edad contemporánea, bajo estas matrices ideológicas, principalmente desprendidas de la Revolución Francesa, que vienen a plantear los derechos humanos y que somos todos iguales, que nace una nueva idea de infancia y aparece la pedagogización de la infancia. Empiezo de alguna manera a establecer cómo puede aprender, de qué manera, ¿sí? Y aparece la escuela ahí también, como esa institución, como esa creación que me va a permitir a mí influir en lo que es la construcción de la infancia. Antes se educaban en las iglesias, en la familia, en otra matriz ideológica, pero ahora, en esta nueva matriz, el Estado es el que se encarga de llevar adelante la educación. Es por eso que construye las escuelas. Y en un principio era más bien elitista la educación, ¿sí? En el principio del siglo XIX, principios de 1800 en nuestro país. Pero a finales del siglo XIX nuestro país va a experimentar movimientos migratorios masivos. Millones de inmigrantes europeos, principalmente pobres del sur de Europa, van a venir a instalarse en la provincia de Buenos Aires, principalmente, aunque en el resto del territorio también, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires, y eso va a determinar una nueva preocupación del Estado, como les decía en otro momento. La ley 1420 en ese momento fue fundamental porque había que alfabetizar bajo una idea de nacionalidad. ¿Qué es ser argentino? Si tengo inmigrantes italianos, españoles y de todo tipo. Bueno, la escuela va a homogeneizar el guardapolvo blanco, los símbolos patrios, izar la bandera, los héroes patrios. Todas esas constituciones ideológicas van a determinar una matriz que se va a inscribir en ese sujeto. Entonces, la preocupación de la ley 1420 fue la alfabetización y la creación de lo que es el ser nacional. Hoy en día hablamos de otras preocupaciones de las leyes, como les decía, por ejemplo, la ley de secundaria obligatoria del año 2006 va a plantear otro enfoque vinculado a entender la educación como un bien social, como un derecho fundamental del sujeto. Bueno, ahí en ese texto un poco lo que les decía de la idea de infancia en otras edades, o sea, no existía la idea de menor de edad en la Edad Media o a principios de la moderna. No existía esa configuración de sujeto, tampoco existía la mujer meramente reducida al ámbito doméstico y reproductivo. Si bien las ideas patriarcales siempre existieron,
eh, se fueron configurando con mayor o menor intensidad a través del tiempo. ¿Sí? Cuando se instala la matriz ideológica burguesa queda bien claro. Pero en otras ideas digamos, de civilización, la mujer no siempre ocupó el rol que las sociedades capitalistas vienen a imprimir en esta primera etapa. Y bueno, y esta creación de la escuela también va a poner algunas divisiones desde el principio. O sea, va a haber un maestro explicador que va a tener la verdad y no se va a discutir, y va a haber un alumno. Alumno significa sin luz. Algunas palabras de origen griego, ¿sí? La preposición a niega. Alumno sin luz. Entonces, esa persona, ese sujeto que yo debo llenar sin luz, o sea, yo debo iluminar a través del conocimiento científico. El maestro explicador va a ser incuestionable, dueño de la verdad, dueño del conocimiento. O sea, en esta concepción también las escuelas como templos del saber. Hoy en día la concepción del docente es completamente distinta. Si yo me paro en la posición esa de dueño del conocimiento, mi práctica va a estar destinada al fracaso, porque frente al conocimiento que hoy ofrece Internet, no puedo competir. O sea, no hay posibilidades. Entonces yo no me puedo parar en esa postura. ¿Sí? Hoy la función docente va por otro lado. Nos tenemos que legitimar desde otro lugar. Antes nos legitimaba el conocimiento, hoy ya nos lo legitima el conocimiento solamente, ¿no? Por eso, digamos, el ser docente es una cuestión que se construye a diario en un contexto de diversidad como el que tenemos hoy. Porque si no, vamos a ir a esos reduccionismos de pensar que el sujeto tiene la culpa, pero el chico no puede tener la culpa de un derecho que le corresponde. Eh, Reflexionar sobre nuestra práctica a veces es un gran desafío, pero es un camino fundamental a la hora de abordar las diferentes realidades que nos vamos a encontrar en las aulas. ¿Sí? Si yo me quedo con matrices ideológicas de hace 30, 40, 60 años, o con representaciones de cuando yo iba a la escuela incluso, la escuela a la que fuimos nosotros ya no existe más. O sea, hay nuevas prácticas que se dan y que regulan la vida de los sujetos institucionales. Siempre bajo normativas, ¿no? No es que siempre hay normativas que van cambiando y nuevos abordajes a través de resoluciones que hablan de la vida institucional y del abordaje de ese sujeto hoy. ¿Mm? Hoy tenemos aulas muy heterogéneas en el sentido de que la diversidad está muy presente y tenemos que aprender a convivir con esa diversidad. Es un desafío que tenemos hoy, si se quiere, uno de los desafíos en la práctica educativa. Bueno, el espacio escolar, después, bueno, lo fueron leyendo, o van a hacer las actividades, digamos, y van a realizar las actividades, presten atención a todos estos aspectos de la escuela, ¿sí? Cómo se configura la escuela como edificio, como ordenamiento, la vigilancia, por ejemplo, la disposición de los salones, la disposición de lo escolar, los espacios individuales. En las primeras escuelas los pupitres estaban atornillados al piso, por ejemplo, ¿sí? Había una concepción de vigilancia y de productividad del tiempo. El tiempo tiene que estar para producir, o sea, hay que producir, en este caso conocimiento. Después, cuando ese sujeto salga y sea alguien en la vida bajo esta matriz, va a empezar a producir riqueza, se va a endeudar y va a hacer todo lo que hacemos todos, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión de que tenés que estudiar para ser alguien en la vida, también hay que reflexionar qué queremos decir con eso. ¿Sí? Ser alguien en la vida, además de configurar un derecho, es también pensar ese sujeto inserto en una matriz productiva. Ser alguien en la vida es, bueno, a ver, ¿de qué manera vas a trabajar? ¿De qué manera vas a generar riqueza? Si no, vas a ser un sujeto social, colectivo, histórico, que está por fuera de los ordenamientos legítimos. Vas a ser un delincuente, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera vas a generar riqueza? Y bueno, si no podés generar riqueza de la manera, digamos, que está legitimada, hay configuraciones de sujetos, digamos, destinadas a entender cuáles son esas realidades. Lejos de hacer una reflexión profunda de por qué los delincuentes delinquen, nos quedamos a veces sí con la pena y el castigo, pero hay cuestiones que son inherentes al orden capitalista, cuestiones que tienen que ver con la estructura. En esto de los ordenamientos en relación a mi poder económico, clase media, clase alta, clase baja, hay personas que quedan fuera desde lo económico, de los ordenamientos y de lo que pasa en la vida social, donde mi pertenencia está vinculada a lo que tengo. Entonces, hay cuestiones, hay configuraciones que hay que analizar, que son estructurales y que hay que analizar para tratar de pensar sociedades realmente democráticas, por ejemplo. ¿Sí? La educación
secundaria en los últimos años, a partir de 2006, nos viene a plantear un desafío donde ya no se excluye más, porque la educación se entiende desde otra lógica. Entonces, los sujetos que yo me encuentre realmente van a tener todo un montón de cuestiones que yo voy a tener que saber abordar. Y ese es el desafío de ser docente en las aulas hoy, ¿sí? Bueno, ni hablar del contexto pandémico y post-pandémico, o sea, perdón, prepandémico y post-pandémico. La escuela prepandémica era una y la escuela post-pandémica es otra. Hay que estar atento a esos cambios y a las nuevas formas de relación que nos trajo la virtualidad, y la configuración del conocimiento frente a las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, hay cuestiones ahí que se están observando, por ejemplo, las instituciones hoy, referidas a lo vincular. Hay muchos conflictos vinculados a lo vincular. Hay que reconfigurar los acuerdos institucionales de convivencia. En esto, el interactuar personalmente con el otro es un vínculo que institucionalmente se perdió durante el contexto pandémico y hoy realmente está generando por desafíos acerca del abordaje, qué abordaje institucional se hace de las relaciones vinculares, por ejemplo, entre los sujetos que hoy están dentro de las aulas. Bien,